Bienvenida y bienvenido a esta exploración. ¿Alguna vez nos paramos a pensar qué mira, qué observa exactamente un profesional de la salud mental, bueno, en esos primerísimos momentos? ¿En ese encuentro inicial? Mm, es una pregunta clave. No es magia, ¿eh? Hay método. Y hoy justamente vamos a sumergirnos un poco en las fuentes que tenemos sobre la semiología psicológica, que es básicamente el arte y la ciencia también de observar y de interpretar los signos, los síntomas del estado mental. Exacto. Nuestro objetivo hoy es extraer las claves, ¿no? De cómo se leen esas primeras pistas. No vamos a cubrir toda la historia clínica, que tiene como 14 puntos clave. Es larga. Es bastante extensa, sí. Pero sí nos vamos a enfocar en los primeros pasos, los fundamentales, diría yo. Cómo se presenta la persona, su estado de alerta, si está ubicada en la realidad, su capacidad de atención y algo que a mí me parece fascinante, las características de su pensamiento. Queremos entender cómo se empieza, digamos, a armar ese rompecabezas inicial. Exactamente. La semiología es como el abecedario de la evaluación psicológica. Es fundamental distinguir entre signos, que son esas manifestaciones objetivas que podemos observar, no sé, la agitación, el llanto. Lo que vemos. Eso. Y los síntomas, que es lo que la persona nos cuenta, su vivencia subjetiva, cómo sentirse triste o escuchar voces, por ejemplo. Comprender esto es esencial para empezar a formular alguna hipótesis, ¿no? Sobre qué está ocurriendo y guiar los pasos siguientes. Primer punto, la presentación. Y esto va mucho más allá de si la ropa está linda o no, ¿cierto? ¿Qué detalles realmente importan ahí? Totalmente. La presentación es una fuente, riquísima de información inicial. Pero ojo, siempre hay que interpretarla con cautela. Observamos aspectos como la higiene personal, por ejemplo, si la persona se ve cuidada o quizás descuidada. Ajá. La vestimenta, sí, pero más en relación a si es adecuada para su edad, para el contexto, para el clima, ¿no? El ejemplo típico que siempre se da es alguien que llega con abrigo y bufanda en pleno verano, o al revés. Claro, eso sería un desajuste muy evidente con la realidad de afuera. Precisamente, también observamos la actitud general. ¿Parece colaboradora? ¿Quizá hostil, indiferente, temerosa? ¿Cómo llega? ¿Viene sola? ¿Viene acompañada? ¿Y por quién? A veces la dinámica con el acompañante ya nos dice algo. Entra caminando con normalidad. Necesita ayuda. Está en silla de ruedas. Y por supuesto, todo el lenguaje no verbal. La postura corporal. Si está erguida, encorvada. El contacto visual. ¿Lo mantiene? ¿Lo evita? ¿Es más bien huidizo? La expresión facial. Y las fuentes recalcan algo importante. No es anotar cada mínimo detalle como si fuéramos, no sé, detectives buscando pistas mínimas. No, llevaba zapatos marrones. No, sino registrar lo sobresaliente, digamos, aquello que se desvía de lo esperado o que parece significativo en ese contexto particular. Exacto, lo que llama la atención. Ujú. Y también la importancia de ser conscientes de nuestros propios prejuicios, que nuestra primera impresión puede estar teñida por ellos. Y una pregunta, ¿cómo influye la virtualidad en esto? Me imagino que cambia bastante la percepción inicial. Muchísimo. La virtualidad limita la observación del cuerpo completo, ¿no? La postura, la forma de moverse. Se pierde mucha información no verbal. La conexión misma puede sentirse distinta. Hay que ser, digamos, aún más agudo con lo que sí podemos percibir. La expresión facial, el tono de voz, el contacto visual a través de la cámara. Claro. Esta primera impresión, sea presencial o virtual, nos da pistas iniciales, hipótesis tempranas. Pero siempre deben ser eso, hipótesis a verificar. Y esto nos lleva, casi naturalmente, a evaluar el estado de alerta. Que no es simplemente si está despierto o dormido, ¿verdad? Hay matices. Exacto, es todo un espectro. El estado normal es vigil. La persona está despierta, conectada con el entorno, responde adecuadamente. Pero podemos encontrar variaciones. Hacia arriba, digamos, está el estado hipervigil. Hipervigil. Sí, donde la persona parece exageradamente alerta, como sobresaltada por cualquier estímulo, incapaz de filtrar,
Y más arriba aún, la exaltación, que ya implica agitación psicomotriz, movimientos exagerados, a veces asociada al consumo de sustancias o fases maníacas. Entiendo, una especie de sobreactivación. ¿Y hacia abajo? Hacia abajo del estado vigil encontramos primero la somnolencia. La persona tiende a quedarse dormida, bosteza, pero responde coherentemente si le estimulamos verbalmente o con un toque suave. Ajá. Luego viene la obnubilación. Ahí ya cuesta más mantenerla despierta, las respuestas son lentas, a veces confusas. Más profundo está el estupor, donde la persona solo reacciona a estímulos intensos, como un dolor leve, y las respuestas son mínimas o casi nulas. Ujú. Y el último escalón, bueno, es el coma, donde ya no hay respuesta a ningún tipo de estímulo. Es crucial registrar esto, sobre todo en hospitales o clínicas, me imagino. ¿Por qué es tan importante documentar este nivel de alerta, incluso si parece obvio que alguien está, no sé, dormido? Porque el estado de alerta puede cambiar muy, muy rápidamente. Y es un indicador vital. Puede fluctuar por efecto de medicación, por una crisis médica que esté ahí debajo, por un síndrome de abstinencia en alguien con dependencia a sustancias. Claro. O por la propia evolución de un cuadro psiquiátrico agudo. En lugares como el Hospital Borda, que mencionan las fuentes, es fundamental el registro constante, porque el estado de un paciente puede variar de forma dramática en cuestión de horas, y eso guía las intervenciones, tanto médicas como de enfermería. No es lo mismo un paciente somnoliento por medicación que uno que entra en estupor por una causa que no sabemos cuál es. Carísimo. Una vez que sabemos si la persona está alerta, conectada sensorialmente con el entorno, el siguiente paso lógico es ver si comprende dónde y cuándo está en ese entorno y quién es dentro de él. Eso es la orientación, ¿no? Exactamente. Evaluamos si la persona está orientada en 4 esferas fundamentales. Y esto generalmente se hace de forma sutil, conversando. No es un cuestionario rígido tipo interrogatorio. Ajá. Ujú. La primera es la orientación en tiempo. ¿Sabe la fecha aproximada? El día de la semana, el mes, el año, la estación. No buscamos una precisión de relojero, sino una noción general acorde. Ok, tiempo. ¿Cuáles son las otras? La segunda es la orientación en espacio. Sabe dónde se encuentra. Reconoce si está en un hospital, en su casa, en una ciudad específica. Tercero, la orientación autopsíquica. Auto. Psíquica. Sí, sabe quién es, su nombre, su edad aproximada, quizá datos básicos de su historia personal, familiar. Y cuarto, la orientación alopsíquica, Aló. Psíquica. que es si reconoce a las personas significativas a su alrededor, si identifica al médico como médico, a un familiar como tal, si comprende la situación general en la que se encuentra. Es interesante lo que mencionan las fuentes. Que alguien puede estar desorientado en un área, pero no en otras. Por ejemplo, saber perfectamente quién es, eso sería autopsíquica. Pero creer que está en, no sé, 1980, desorientado en tiempo, o en su casa en lugar del hospital, desorientado en espacio. Ujú. Esto puede ser un signo temprano de algunas demencias, por ejemplo. Y me gustó el recuerdo de Una mente brillante. El personaje de John Nash tenía problemas serios de orientación alopsíquica, ¿no? Creyendo interactuar con gente que no estaba ahí o interpretando mal el rol de los demás. Así es. Los patrones de desorientación son clínicamente relevantes. Por ejemplo, la desorientación temporal suele ser la primera en aparecer en muchos cuadros orgánicos o demenciales, mientras que la desorientación autopsíquica, no saber quién es uno mismo, suele indicar una alteración más profunda, más grave. Claro, Y esta capacidad de orientarse está íntimamente ligada a la atención. claro, tiene sentido. Para saber dónde estoy y qué fecha es, necesito poder prestar atención al entorno, a la información que recibo. ¿Y cómo se evalúa la atención? Bueno, la atención es esa capacidad de enfocar la conciencia en algo específico, ¿no? Seleccionando los estímulos relevantes e ignorando los irrelevantes. Cuantitativamente, hablamos de euproxesia para una atención normal. Eu siempre indica normalidad, ¿viste? Euproxesia. Ok. Si está disminuida, es hipoproxesia. Como cuando estamos cansados, somnolientos, nos cuesta concentrarnos. Si está aumentada, focalizada de manera excesiva, es hiperproxesia. Eso puede verse en estados de ansiedad intensa, manía o bajo efectos de estimulantes. Y la ausencia total sería aproxesia. O más. Salto. Pero las fuentes mencionan un término que me pareció fascinante. Paraproxexia.
¿Qué es exactamente? Suena a algo más complejo que simplemente estar distraído. Ujú. Lo es. La paraprosexia es una alteración cualitativa. Describe una atención que se desvía constantemente hacia estímulos irrelevantes o internos. Y eso dificulta el seguimiento de una conversación o de una tarea. Imagina a alguien que intenta hablar contigo, pero al mismo tiempo parece estar escuchando algo que tú no oyes, ¿no? O se distrae con cada pequeño ruido de fondo. Ajá. Se ve a menudo en cuadros psicóticos como la esquizofrenia. La persona puede estar atendiendo simultáneamente a sus alucinaciones, voces, visiones, y al entrevistador. Es como si la atención estuviera dividida o funcionando en dos canales paralelos, uno interno y otro externo. Wow. Distinguirlo de una simple extracción requiere observar la persistencia, el contexto. No es fácil. Vale, eso. Eso aclara bastante la diferencia. Y ahora sí, entramos en un terreno que siempre genera mucha curiosidad, el pensamiento. Si no podemos leer mentes, ¿cómo? ¿Cómo evaluamos el pensamiento de alguien? Es una excelente pregunta, sí. Evaluamos el pensamiento a través de su principal vehículo de expresión, el lenguaje y el discurso. Analizamos cómo habla la persona, qué dice y cómo lo dice. Observamos la forma del pensamiento, su estructura, su velocidad, su continuidad y su contenido, los temas, las ideas que predominan. Ujú. Empecemos por la velocidad. ¿Cómo se nota eso en el habla? La velocidad del habla suele ser un buen indicador de la velocidad del pensamiento que está debajo. Digamos, un ritmo normal se llama eupsíquico. Eupsíquico, normal. ¿Mm? Exacto. Cuando el pensamiento está enlentecido, hablamos de bradipsiquia. El discurso es lento, pausado, a veces con esfuerzo para encontrar palabras, como si las ideas fluyeran con dificultad. Esto puede ocurrir por depresión, efectos de medicación sedante o influenciado cuadros neurológicos. Y el opuesto, cuando va demasiado rápido. Eso es la taquipsiquia. El pensamiento está acelerado y se manifiesta en un habla muy rápida, a veces atropellada, que puede ser difícil de seguir. En casos extremos, puede llegar a la fuga de ideas. Fuga de ideas. Sí, donde la persona salta de un tema a otro por asociaciones muy superficiales, sin completar ninguna idea. Es característico de los estados maníacos, pero también puede verse en algunos cuadros de esquizofrenia o por consumo de estimulantes. Las fuentes daban el ejemplo de una estudiante con esquizofrenia, cuyo discurso era tan rápido que a veces era casi incomprensible, o hablaba como para adentro. Entendido. Ahora, los tipos de pensamiento. Las fuentes mencionan varios, pero uno que siempre llama la atención es el pensamiento mágico. ¿Cómo distinguimos una simple superstición de algo clínicamente relevante? Todos tenemos alguna cábala, ¿no? Ponerle la cintita roja al auto, esas cosas. Sí, exacto. El pensamiento mágico es normal y esperable en la infancia. Pensar que un juguete tiene vida, por ejemplo. Y persiste en adultos en forma de supersticiones, rituales personales, cábalas, la cinta roja, tocar madera. La clave para diferenciarlo de lo patológico es, bueno, el grado de certeza, la flexibilidad y sobre todo el impacto en la vida de la persona. Ajá. Una cosa es llevar un amuleto por si acaso y otra muy distinta es creer firmemente que se poseen poderes sobrenaturales que llevan a conductas de riesgo, como creer que se puede volar o que realizar cierto ritual evitará una catástrofe de forma absolutamente literal. Claro. Ujú. El ejemplo de paciente que se creía el arcángel Miguel ilustra esto perfecto. La convicción era tan absoluta, era delirante, que cualquier intento de cuestionarla era inútil y podía generar hostilidad. Ahí radica la dificultad de la intervención, ¿no? Claro. La línea está en el grado de convicción y en si genera angustia o riesgo. Las fuentes mencionan otros tipos como el racional, el intuitivo, pero quizá no hace falta listarlos todos. ¿Hay alguno más que sea especialmente relevante en la clínica? Quizás mencionar el pensamiento catatímico. Es aquel pensamiento que está fuertemente influenciado por el estado de ánimo. Por ejemplo, en una depresión grave, todo se interpreta desde una óptica negativa, pesimista. En la manía, al revés, todo parece posible y maravilloso. El ánimo, digamos, tiñe la forma de pensar y de valorar la realidad. Es importante reconocerlo porque no es necesariamente un error lógico, sino una distorsión afectiva del juicio. Interesante cómo el ánimo moldea el pensamiento. Pasemos al contenido. ¿De qué hablan las ideas de la gente?
Las fuentes mencionan varias categorías. Por ejemplo, las ideas obsesivas. Sí. Las ideas obsesivas son pensamientos, imágenes o impulsos que irrumpen en la mente de forma repetitiva, intrusiva. La persona las reconoce como propias, pero las vive con angustia, le parecen absurdas o desagradables, y lucha por quitárselas de encima, generalmente sin éxito. Son típicas del trastorno obsesivo-compulsivo, el TOC. ¿Qué otras ideas son importantes de detectar? Hay varias. Las ideas de culpa patológica, que son desproporcionadas respecto a cualquier falta real. Las ideas de ruina, donde la persona está convencida de que lo perderá todo, que caerá en la miseria, sin base real. Y, crucialmente, las ideas suicidas. Importantísimo eso. Fundamental preguntar directamente sobre ellas si sospechamos su presencia. Evaluar el riesgo. También están las ideas sobrevaloradas. Sobrevaloradas. Son creencias con una fuerte carga emocional, que dominan la vida de la persona, pero que aún no son delirantes porque puede haber cierta mínima duda o son compartidas por un grupo. Ideas políticas o religiosas muy extremas, por ejemplo. Aquí las fuentes hacen una distinción útil entre mentira y fabulación. Suena parecido, pero no lo es, ¿verdad? Ujú. No lo es, y es importante diferenciarlas. La mentira es un acto consciente, voluntario, de falsear la realidad con un propósito específico. Obtener un beneficio, evitar un castigo, manipular. Hay intención de engañar. Ajá. La fabulación, en cambio, no es intencional en el mismo sentido. Es la invención de historias o detalles, a menudo para rellenar lagunas de memoria, muy común en demencias como el síndrome de Korsákov, o a veces para llamar la atención o mantener una imagen, pero sin una planificación consciente de engaño. La persona puede llegar a creerse sus propias fabulaciones. Entiendo. La clave está en la intencionalidad y la función que cumple. Y luego está el terreno más complejo. Las ideas delirantes. ¿Qué las define exactamente? Mm. Una idea delirante es una creencia falsa basada en una inferencia incorrecta sobre la realidad externa, que se sostiene firmemente a pesar de la evidencia, en contra y de que otras personas de la misma cultura no la compartan. Es una convicción personal irreductible a la lógica. Firme, fija. Exacto. Hay muchos tipos. Quizás los más comunes sean el delirio persecutorio, la creencia de que alguien o algo le persigue, le vigila, le quiere dañar. El megalómano o de grandeza, creerse poseedor de grandes poderes, riquezas, ser una figura histórica o divina. Y el de referencia. De referencia. La creencia de que gestos, comentarios, eventos del entorno o incluso mensajes de los medios de comunicación están dirigidos específicamente a uno. El ejemplo del vecino que creía que Tinelli le hablaba directamente a él por la tele es muy ilustrativo de ese delirio de referencia. ¿Algún otro tipo frecuente? Sí, el celo típico, la convicción delirante de que la pareja es infiel, buscando pruebas constantemente. El erotómano, creer que a otra persona, usualmente de un estatus superior, está enamorada de uno. Los delirios místicos o religiosos, como el caso que mencionamos del arcángel Miguel. O los hipocondríacos, la certeza de padecer una enfermedad grave sin evidencia. En la esquizofrenia también son frecuentes delirios quizá más extraños, como el de robo del pensamiento, creer que le quitan las ideas, o inserción del pensamiento, creer que le meten ideas ajenas en la cabeza. Y a menudo estos delirios se acompañan de una gran ambivalencia afectiva, sentimientos intensos y contradictorios de amor y odio hacia las mismas personas. Es un mundo complejo, el del delirio. Ahora, conectando esto con lo que decíamos antes, ¿cómo nos da pistas el lenguaje sobre todos estos procesos de pensamiento? Las fuentes mencionan algunas características específicas del discurso. El lenguaje es la ventana privilegiada, sí. Por ejemplo, los circunloquios. La persona da muchos rodeos, incluye detalles innecesarios, pero finalmente logra llegar al punto central de lo que quería decir. Es diferente de la tangencialidad, donde nunca llega al punto. Ok, da vueltas, pero llega. ¿Qué más? Las musitaciones. Hablar en voz muy baja, murmurando, como para sí mismo. A veces es ininteligible y puede sugerir que la persona está interactuando con alucinaciones auditivas. Ajá. Los neologismos. La creación de palabras nuevas, inventadas, que tienen un significado privado para el paciente. Hay que diferenciarlos del argot o la jerga de ciertos grupos, claro. Sí. Y uno que me llamó la atención, las interceptaciones o bloqueos. Sí, es muy característico.
Se trata de una interrupción brusca del discurso a mitad de una frase, como si el pensamiento se detuviera de golpe. La persona se queda callada unos segundos y luego, bueno, puede que retome donde lo dejó o cambie de tema. Qué curioso. Se asocia frecuentemente con la esquizofrenia y se piensa que puede deberse a la irrupción súbita de una alucinación o un pensamiento intrusivo muy potente, que bloquea el flujo normal. Ver estos fenómenos no es solo anotar palabras raras, es interpretar qué pueden estar reflejando del proceso de pensamiento que hay debajo. La desorganización del lenguaje casi siempre señala una desorganización del pensamiento. Fascinante cómo cada detalle del discurso puede ser una pieza del rompecabezas. Entonces, recapitulando un poco, hemos visto cómo desde la primera impresión visual, la presentación, pasando por evaluar si la persona está conectada con la realidad inmediata, alerta y orientación, y su capacidad de enfocar la atención, llegamos a analizar las complejidades del pensamiento a través de lo que dice y cómo lo dice. Ujú. Es apenas el comienzo de la evaluación, claro, pero sienta las bases para comprender qué le sucede a alguien. Absolutamente. El valor reside en la observación sistemática, detallada y sobre todo contextualizada. No se trata solo de identificar un signo aislado, sino de ver cómo se configura un patrón, cómo estos diferentes elementos se relacionan entre sí. Y siempre, diferenciar lo que son variaciones dentro de la normalidad. Todos podemos estar distraídos o tener un mal día, de aquello que sugiere una alteración clínica que requiere atención. Requiere mucha práctica y sensibilidad. Para cerrar, nos dejas pensando. Sí, una reflexión final quizás para quienes nos escuchan. Pensemos en cómo nuestro propio pensamiento cotidiano a veces roza algunos de estos patrones. ¿Quién no tiene una pequeña superstición? Pensamiento mágico. Claro. O generaliza a partir de una mala experiencia. Todos los políticos son iguales. Pensamiento inductivo. O nota cómo un día triste todo parece más gris. Pensamiento catatímico. Sí. Reconocer estos ecos en nosotros mismos no es para autodiagnosticarnos, ni mucho menos, sino para entender que la psicopatología a menudo es una exageración o una distorsión de procesos mentales normales. ¿Dónde está la línea que separa una peculiaridad de un síntoma? Meditar sobre esto puede fomentar la empatía y una mayor autoconciencia más allá de las etiquetas.